Hoy, en Caxigalines de Nayara, vamos a conocer algo más sobre la esfollaza. El maíz llegó en el siglo XVII y foi importante na agricultura asturiana. Con a súa llegada mellorou en forma la alimentación. Usábense para facer tortos, fariñes, pan e además servía para cebar a los animales, para facer colchones e quemalo como combustible. La palabra esfollaza deriva del latín exfoliare, que significa deshojar. En Asturias, el término esfollaza úsase para nomar dos xeres distintos, pero relacionados entre sí. Per un llau, la acción de esfollar la panolla, o sea, quitar les fuelles. Per outro llau, y la reunión de familiares, vecinos, collacios, para facer esta xera. Esto faise na seronda, a finales de septiembre e no octubre, que é cuando se recuelle el maíz. Sol facese nun sitio amplio, para estar cómodos no ferro. Mentre se esfollaba, de algunos mozos, cortexaben a la moza que os prestaba, tirando e panolles a mou de xuego. Como bona folixa asturiana, non podía faltar de alguna copla ou canción que reflexeaba ese cortexo. De alguna vega, estes salíense de tono e non prestaben a les fuercias del orden. El cantar de la panolla ya non se puede cantar, porque dicen que echa multa el guarda municipal. Había un grupo encargado de quitar les fuelles a les panolles, normalmente mulleres y neños, y deixábenllos nomás que 3 o 4 llevantais. Iban apilándoles a un llau pa que outro grupo fueran apurriándoles a los que los enristaban, que solían ser los homes. Enriestrar ye dir teixendo sobre una blima les fuelles en forma de coleta xigante. Les blimes son flexibles, son unes vares de salguera moi tiernos, non rompen al doblar, e úsense en verde para teixer les riestres de maíz. Asina, dempués, colgábense del correor los hórreos, e además de ser un almacén de maíz, yeren un adorno e además quedaba fuera al alcance de todos los animales. ¡Ey! Y si tenéis alguna anécdota que contarnos sobre la esfollaza, podéis deixárnosla en comentarios.